Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este proyecto de Jóvenes con Identidad es la breve reseña de lo que se compartió en uno de los cultos de jóvenes de la Iglesia Cuadrangular Ríos de Agua Viva en Guaraní, Misiones, Argentina. El propósito de esto es que aprendas a identificarte como verdadero cristiano ante todo lo que te rodea. Antes de entrar al desarrollo, vamos a definir el concepto de identidad y qué y que estar conscientes de esas razones que nos motivan a estudiar este tema. La identidad es el conjunto de circunstancias, cualidades o características que determinan quién y qué es una persona. Podríamos decir que también es la actitud de uno mismo. ¿Y por qué vamos a estudiar esto habiendo tantos temas? ¿No? Pero en estos tiempos la verdadera identidad de los jóvenes por ahí se degeneró muchísimo y decayó y se declinó a causa de la maldad que a diario se vive en el mundo, impulsados por el enemigo. Esto es lo que se pide, por eso, la identidad del joven cristiano, y vamos a desarrollarlo en 3 puntos acerca de cómo debo identificarme como joven cristiano. Para ello vamos a ver la autoestima, que es cómo identificarnos a nosotros mismos. El punto 2 es que nosotros somos humanos y debemos identificarnos como persona y también como embajadores. Debemos identificarnos como cristianos en todo momento y circunstancia. Empezamos. Autoestima. Para identificarme a mí mismo, debo saber qué autoestima tengo. Y la autoestima es el valor que yo mismo me doy y que puede dividirse en 3 niveles: bajo, medio y alto. Y cada uno tiene sus manifestaciones, idas y vueltas entre ellos. Pero vamos a ver lo que es la autoestima baja en particular. Lo que conforma una autoestima baja son 4 puntos. Los apodos, tanto los que yo digo como los que recibo. Cuando recibo un apodo que no me gusta, debo saber frenarlo y no apropiarme. Y en muchos casos debo rechazar eso. Y también tengo que tener cuidado con lo que emito con mi boca, porque mi lengua es como espada de doble filo y puedo herir, puedo lastimar y puedo condenarme a mí mismo. Las malas comparaciones también, lo que yo digo y lo que yo recibo. Me defiendo y tengo que aprender a poner un stop cuando me comparan con cosas que no se deben. La pobreza es algo que se hereda. No es una situación que nosotros elegimos, pero tenemos la libre elección de ser alguien, de salir de esa pobreza, de estudiar teniendo tantas herramientas y de capacitarme para servir inteligentemente y ser próspero cuando cumplo con toda la palabra, cuando cumplo con las cosas que me pide la Biblia, con los mandamientos, puedo ser bendecido y prosperado por Dios. Y el rechazo también es algo que no elegimos. Muchas veces cuando estamos en un grupo y nos rechazan y ya no sabemos qué hacer para complacer, directamente salimos de ese grupo porque nosotros no tenemos por qué complacer tampoco. Debo salir de ese grupo y encontrar un grupo en donde me acepten tal como soy. Y la iglesia es uno de los mejores lugares porque nadie te va a ir a juzgar ahí. Simplemente estamos en la construcción de ser mejores personas, de crecer en la fe, de crecer en la palabra y de crecer en Dios. Vamos a ver los elementos que forman nuestra autoestima. Entre ellos el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoaceptación y el autorrespeto. Entonces, empezamos definiendo el autoconocimiento, que es la capacidad de conocerme a mí mismo, mis habilidades, mis necesidades y mis limitaciones. Tengo que saber hasta dónde puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo y si verdaderamente lo necesito hacerlo. El autoconcepto es la creencia que yo tengo de mí mismo, ya sean reales o infundadas. ¿Qué quiere decir? Que por ahí yo me puedo creer o por ahí otro me dice y yo me creo. Y de acuerdo a lo que creo, así también voy a actuar. O sea, si a mí me dicen
que soy un tonto, un inútil, ¿cómo voy a actuar? Voy a decir, ay, yo no puedo hacer esto porque me han dicho y yo me creí que soy un inútil. Pero no, tengo que mejorar ese autoconcepto de mí, salir adelante y saber que tengo toda la capacidad y la inteligencia. Y si no la tengo, la pido. La pido a Dios y digo, Padre, provéeme de inteligencia y de sabiduría, porque si le pedís, Él te va a dar. La autoaceptación consiste en aceptarme tal cual como soy, en referencia al sexo, al color, al origen y a la apariencia. Dios me hizo a imagen y semejanza de Él y tengo que saber que soy lindo, que soy bello y que tengo todo lo que necesito para ser feliz. Y el autorrespeto consiste en que me respeto a mí mismo, no me denigre y no me rebaje, pero, como veremos más adelante, teniendo superior a mi hermano como a mí mismo. Bien, pasamos. La base de nuestra autoestima. Vamos a verlo en 3 puntos. Somos campeones desde que fuimos engendrados. Ganaste la carrera, wow. Porque de todos los espermatozoides, nosotros fuimos los ganadores. El segundo principio. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios, como dice Génesis 1, 26 al 27. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, tercer principio, Dios nos dio dominio sobre todas las cosas. Vamos a leer en Génesis 1, 28, 30. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y sojuzgad quiere decir administrarla. Y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios cumple sus promesas, pero nosotros también tenemos que reclamarlas. Debemos identificarnos como personas. Esto implica que tenemos que tener relaciones humanas y para tener buenas relaciones humanas es importante 4 cosas. Este es el segundo principio de la identidad como hijos de Dios. Dentro del principio humano vamos a ver estas 4 cosas. 1. Adaptarse al medio en que estoy residiendo. Debo ubicarme, debo respetar. 2. Debo ser amable con todos, considerando a tus hermanos, a tu prójimo como superiores a ti mismo. 3. Tener creatividad de adaptarse luego. No me quedo quieto, busco superarme, busco hacer cosas, busco seguir. Y el principio número 4 es no traspasar los límites, ya que los extremos son desfavorables. Debo saber qué es lo que puedo hacer, debo respetar a mis padres, debo respetar a mis hermanos, debo respetar a mis líderes y ser inteligente en esto, actuar como dice la Biblia. Bien. Identificarnos como cristianos. Y es muy interesante ver que somos embajadores del reino. Un embajador es aquella persona que representa a toda una nación en el exterior. Y tiene que mediar con ciertos problemas, tiene que resolver asuntos económicos, políticos, de personas, de migraciones, de comerciales, entre tantas cosas. Y nosotros, como somos parte del reino de Dios, también somos embajadores en la tierra, estamos para administrar y debemos llevar, nuestra principal misión es llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces vamos a ver
varios puntos que forman a un embajador del reino de Dios. Somos embajadores y cristianos, por sobre todo, ante la familia, ante las autoridades, ante las falsas religiones en el trabajo, ante la tentación, ante la iglesia y ante el mundo. Ahora vamos a ver estos 7 puntos en detalle. Ante la familia. Bueno, ¿quiénes forman nuestra familia? Debo ser consciente de saber quién es mi familia terrenal, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mi árbol básico, y también de otorgar ese respeto que se merecen. Todos tenemos un padre y una madre y debemos rendirle obediencia y respeto. Eso nos cita varias veces en la Biblia y es uno de los primeros mandamientos con promesa, donde dice en Efesios 6, 1 al 3: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aparte de eso viene con un plus, que también vas a ser prosperado si le rendís obediencia y respeto. Bien, cada joven o señorita debe identificarse como el hijo menor, así como José. José, si quieren leer después en Génesis 37, 2, contaba a su padre las macanas que hacían sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque en aquel tiempo tenían que expiarse por los pecados. Tenían que hacer un sacrificio de un animalito para que Dios le perdone los pecados a los hermanos. Y si no lo contaban, caían maldiciones sobre las familias. Hoy ya no pasa eso porque tenemos la sangre de Jesús y creemos en ella. Y por mediante ella somos limpios de todo pecado, cuando los confesamos. Pero debemos ser como José, siempre diciendo la verdad, siempre siendo honestos e íntegros. Ante las autoridades hay que reconocer que están puestas por Dios, para proteger al que hace lo bueno y para castigar al que hace lo malo. Y someternos a ellos implica que debemos pagar nuestros impuestos, que debemos portar nuestros documentos en todo momento, que si hay una ley que dice que el barbijo es obligatorio, debe usar el barbijo en forma obligatoria. Entonces, cumplir y no ponerse en rebeldía. Ante las falsas religiones vamos a ver el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Para ello vamos a ir a Daniel 1 del 5 al 8. Mientras buscas, te cuento que estos 3 hebreos en la tierra de Babilonia no se contaminaron con la comida del rey, ni se postraron a adorar esa estatua de oro que el rey Nabucodonosor había edificado. Leemos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía lo que quería. Daniel cumplió con el pacto de Dios, cumplió esa promesa y se mantuvo puro y santo a pesar de que su vida corriese riesgo. Así debemos ser, así también como cuando fueron mandados al horno de fuego a causa de que no se querían postrar a la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y Dios los salvó, los protegió, ni un pelo no se quemaron cuando estuvieron ahí dentro. Así que debemos confiar y tener fe en las promesas de Dios, en lo que Dios nos habla, y como base tenemos la palabra. En el trabajo, la joven que intercedió. Vamos a ver 2 de Reyes 5 del 1 al 3.
Como referencia tomamos que la joven de Samaria fue llevada como esclava a Siria a casa de el general Naamán. Era general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor que lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y la joven de Samaria rogó al profeta para que lo sanaría, para que intercediese y que el profeta orase por Naamán. Entonces nosotros debemos honrar a nuestros jefes, a los que tengamos por encima, y también si tenemos empleados, debemos ser siempre honrosos, porque nunca sabemos qué es lo que, si están orando, si están pidiendo, y yo tengo que pedir por mis superiores. Ante la tentación. ¡Wow! En este mundo estamos rodeados absolutamente todo el tiempo de tentaciones. Y hoy los jóvenes particularmente son el flanco más atacado por el diablo. Están siendo atrapados cayendo en sus lazos. Muchas son sus artimañas, que hasta los celulares está todo tipo de contenidos, atrayendo a los jóvenes y seduciéndolos en la tentación. Usa tu celular para solamente lo que es beneficioso. Más Biblia, menos Netflix. Más Biblia, menos redes sociales. Porque la pregunta está, ¿cuántas horas dedicas a mirar 5 temporadas de Netflix en un día? ¿Y cuántos minutos dedicas a hablar con Dios? Ahí está la pregunta de si tu smartphone te domina. Bien, pasamos. Así como Jesús, nosotros también. Los cristianos debemos identificarnos ante las tentaciones como lo hizo Jesús, y vamos a leer en Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver algo súper importante. Esas dos palabras, escrito está. Cuando oramos y sentimos que viene la tentación, porque el principal flanco de ataque del diablo es la mente. Entonces debo resistir y debo orar presentando la palabra de Dios. Escrito está. Y le doy con la palabra y rechazo al enemigo, llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es la forma de orar. Y seguimos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás también conocía la palabra. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: ya, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Jesús sabía que Dios es lo más grande del mundo, es lo más omnipotente, es omnipresente y omnisciente. Él está, Él todo lo ve, está en todos lados, todo lo sabe. Entonces, ¿qué más iba a querer Jesús si ya lo tiene todo? Y nosotros, como coherederos con Cristo Jesús, tenemos que saber que tenemos esa administración aquí en la tierra, pero debemos aprender a cómo operar en el reino de Dios, a cómo gozar de esos derechos. Pero primero, para gozar de los derechos, tengo que cumplir con mis obligaciones. Otro ejemplo, también debemos aprender como José. José, el hijo de Jacob, quien se identificó como hijo de Dios ante la tentación del diablo, que el diablo le puso a través
de la mujer de Potifar. Potifar era un general del ejército. Y esto lo pueden ver en Génesis 39:7. Cuando dice, injustamente fue llevado a la prisión, sin embargo, allí también demostró su identidad. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y José huyó totalmente desnudo, rápido, con tal de no caer en pecado. Si vos estás en una tentación así, ¿te animarías a salir corriendo desnudo? Pregunta para pensar. Vamos a ver ante la iglesia. Ante la iglesia también debemos ser embajadores del reino de Cristo. En 2 puntos vamos a ver. Obedeciendo a mi pastor. Chan chan. En Hebreos 13:17 podemos leer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¡Wow! Con quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso. Debemos ser sujetos a nuestros pastores, prestando atención, cumpliendo con los que nos piden, hablando con ellos, rindiéndole honra. Todo el tiempo debemos respetar porque están puestos por Dios. Y también debemos respetar vamos a ver varias personitas. En 1 Timoteo del 5 del 1 al 3 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Cuando dice exhorta, quiere decir corregir. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Se refiere a que si yo veo que hay alguien que está cometiendo algo que está mal de acuerdo a la palabra de Dios, lo voy a llamar aparte, o con el pastor, o con alguna autoridad, y le voy a decir solamente a él, no lo voy a divulgar, y le voy a decir con amor, para que lo entienda y lo corrija, pero siempre que esté de acuerdo a la palabra de Dios. También debemos respetar a las señoritas, a las viudas y a los niños, o sea, a toda la iglesia, siempre respetando y con honra, dejando de lado aquello personal y teniendo en cuenta que son parte del cuerpo de Cristo. Trabajadores también ante el mundo, siendo irreprensibles. Irreprensibles es una palabra que me gusta muchísimo. Es tener un testimonio limpio ante los inconversos, ante el diablo, ante el mundo y ante Dios. Porque somos como cartas abiertas y leídas por todos los que nos ven. Es como que soy un libro abierto y todos pueden ver si soy irreprensible. Irreprensible es sin pecado, teniendo un testimonio limpio. Que todos saben lo que yo hago y que lo que hago es honesto. Vamos a leer en 2 Corintios 3 del 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Wow! Y también vamos a ver que la identidad se refleja a través de la consagración, la santificación y nuestro comportamiento ante los demás. Para ello te invito a que busques 1 Timoteo 4:12 y es un versículo que lo debemos aprender de memoria. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo hay que aprenderlo, memorizarlo y aplicarlo. Aparte de todo, en estas áreas, en estas 6 áreas, para que seamos realmente irreprensibles e íntegros. Somos discípulos de Jesús. Bien, somos embajadores, dijimos, pero ahora me voy a hacer la pregunta de quién soy. Mientras pensamos eso, quién soy realmente, vamos a ir a Mateo 16:13.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, 3 veces feliz, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy tenés esa identidad, hoy podés ser parte, y si sentís que te alejaste, podés ser regenerado como hijo de Dios. Todos estos puntos que vimos hacen que seas completamente un hijo de Dios y que puedas participar de esa coheredad en Cristo Jesús. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién pienso yo que soy? ¿Quién realmente soy, sin apariencias? ¿Soy lo que yo pienso o soy lo que la gente dice? Para eso debemos preguntar a alguno de nuestros compañeros, amigos, familiares acerca de lo que la gente dice de vos y evalúate así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Es impactante y es importante saber qué es lo que piensan de mí, porque es lo que yo estoy mostrando también. Y debo ser sincero, debo ser transparente, no solo mostrar una apariencia y una fachada, sino que realmente se manifieste mi conducta íntegra y de acuerdo a la palabra que está todo en las santas escrituras. Te invito a que si no aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, lo hagas ahora, que cierres tus ojos y que repitas esto conmigo y que realmente hoy puedas ser bienvenido en el reino de los cielos. Señor Jesús, te pido que tú me perdones todos mis pecados. Te pido que tú me hagas nueva criatura en ti y que inscribas mi libro en el nombre de la vida. Te pido que tú entres a mi corazón, llenes los vacíos, me corrijas y me ayudes a formar una identidad como cristiano, como hijo de Dios. Gracias por aceptarme, gracias por recibirme y gracias porque a partir de hoy tengo una nueva vida y empiezo a ser feliz. Muchas gracias. Hoy sos parte del reino de Dios. Hoy sos parte de la nueva formación. Sos parte como hijo de Dios y sos coheredero en Cristo Jesús. No te avergüences de ser cristiano en donde quieras que estés. Lleva la misión como embajador, que es de ir y predicar el evangelio a toda nueva criatura. Y si necesitas en algún momento hablar, comunícate por mensaje directo en la página, tanto por nuestras redes en Facebook como en Instagram, en YouTube, escribinos y estaremos muy gozosos de hablar con vos, de contactarte y de poder charlar. Los amamos y muy bendecida jornada. Hasta la próxima. Chao, chao.